Es sorprendente que un país tan pequeño como el nuestro esté liderando a nivel mundial la tasa de accidentes, tomando en cuenta el tamaño de la población. Es un lugar que yo no sé si cualquier país quisiera, porque estamos hablando de vidas humanas. Se pierden muchas vidas en accidentes inclusive evitables. Y eso está ocurriendo y está afectando la seguridad vial en la República Dominicana. El problema de la movilidad, obviamente, en República Dominicana se ha complicado, más porque en lo que va de gestión se han desarrollado han empezado una serie de obras sin planificación, obviamente, y que ha perturbado la tranquilidad de los vecinos, de la ciudadanía en sentido general. Porque pienso que nosotros, los ciudadanos, estamos siendo afectados por un modelo que solamente beneficia a las firmas de seguro. Por ejemplo, hay un modelo que yo nunca lo he entendido. Si tú y yo vamos en la vía pública y tenemos un accidente, tú tienes seguro full, yo tengo seguro full. Lo que yo nunca he entendido, ¿por qué razón hay que cargarme el seguro a mí si yo no fui el culpable? No sé si me doy a entender. Entonces las aseguradoras se han puesto de acuerdo para que si tú tienes seguro de ley y yo tengo seguro full, se me cargue la responsabilidad económicamente hablando a mi seguro. ¿Y tú sabes qué implicaciones tiene eso? Que cuando va a renovarse la póliza, me aumentan la póliza. Es decir, hay un perjuicio. Y otras situaciones que se dan. En el caso particular de Leonel, ese liderazgo siempre lo manifestó desde jovencito, desde antes de salir el PLD. Mostró cierto liderazgo, cierto perfil, que incluso recuerdo que antes de llegar a ser presidente, 23 años antes de llegar a ser presidente, nosotros en el colegio decíamos que Leonel iba a ser presidente. Bueno, señores, estamos aquí en otro episodio de su podcast Mesa Redonda RD, un servidor Raúl Hernández. Recuerden que mi compañero José Manuel se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones fuera del país. Por esa razón no está con nosotros. En esta ocasión vamos a contar con una persona ducha en la materia, sabe de este tema que vamos a abordar, que hemos incluso José Manuel Mesa y yo discutido en esta mesa redonda la situación del transporte o del tránsito en la República Dominicana y otras aristas interesantes, porque vamos a conversar con el ingeniero Mario Orguín, que está con nosotros aquí en Mesa Redonda RD, para analizar diferentes aristas en lo que tiene que ver con una actividad tan dinámica para la economía, para el impacto social, económico, como es el transporte y tránsito en la República Dominicana. Bienvenido, ingeniero. ¿Cómo se siente? Muy bien. Muchas gracias por la invitación, Raúl. Y a Mesa, que lo conozco ya también desde hace mucho tiempo, pues siento de que no esté presente. Sí. Pero por igual contigo, seguro que tendremos una buena participación. Así será, Dios mediante. Le enviamos entonces un saludo a nuestro colega José Manuel, que se encuentra disfrutando realmente de un espacio muy interesante con sus hijos allá, las hijas en Estados Unidos. Bueno, Mario, nosotros estamos aquí compelidos a tratar un tema que afecta a la ciudadanía, genera estrés, afecta a la salud mental de las personas. Después de la pandemia, tú sabes que se ha atizado un comportamiento irascible en muchas personas, gente que discute hasta por un rayón cuando le pasa un vehículo por el lado. Hay toda una situación que se ha reflejado en una gran metrópoli en que se ha convertido lo que se llama el Gran Santo Domingo. Entonces yo quiero iniciar contigo preguntándote, Mario, en tu condición de titular de la Secretaría de CESVIAL, ¿no? De Seguridad Vial, viendo ese componente, ¿verdad? Porque el tránsito te da varias aristas, como muy indicado, pero me gustaría que tú inicies con una reflexión acerca de lo que tú estás viendo como un proceso que está afectando la vida de los ciudadanos. ¿Cuál es tu opinión técnica y política también, obviamente, de la situación que estamos viviendo en el Gran Santo Domingo? Bueno, el problema de la movilidad, obviamente, en República Dominicana se ha complicado
Más porque en lo que va de gestión se han empezado una serie de obras sin planificación, obviamente, y que ha perturbado la tranquilidad de los vecinos, de la ciudadanía en sentido general. Uh-huh. Y básicamente porque no han tomado en cuenta una serie de factores, tal como el crecimiento del parque vehicular y algunas otras medidas sumamente importantes que tienen que ver con lo que es el uso de suelo. La República Dominicana está abocada a repensar la ingeniería en cuanto a la movilidad y iniciar un proceso de reestructuración no solamente del parque vehicular, sino de toda la infraestructura vial urbana, vamos a decirlo así. De todo el país, pero específicamente urbana, porque el Gran Santo Domingo está muy afectado. Y tal como tú dices, no solamente afecta la salud y la parte emocional de las personas, que tiene que ver con la salud, sino que también atenta contra la vida de los ciudadanos, sea a pie o sea en vehículos, de todos los usuarios en sentido general. Nosotros, como estamos en la Fuerza del Pueblo, dedicado al tema de la seguridad vial, pues no podemos obviar que todas estas perturbaciones en la movilidad trae como consecuencia final, y la tratamos como causa raíz, estos problemas que están sucediendo, consecuencia final en la seguridad vial. La inseguridad en la República Dominicana, en las vías públicas, se ha tornado sumamente delicada, al punto de que nosotros estamos siendo calificados como uno de los países, si no el más peligroso del mundo en las vías terrestres. Sí, eso he visto y es sorprendente que un país tan pequeño como el nuestro esté liderando a nivel mundial la tasa de accidentes, tomando en cuenta el tamaño de la población. Es un lugar que yo no sé si cualquier país quisiera, porque estamos hablando de vidas humanas. Se pierden muchas vidas en accidentes inclusive evitables. Y eso está ocurriendo y está afectando la seguridad vial en la República Dominicana. Mario, tú hablabas no solamente del crecimiento del parque vehicular, también del tema de la infraestructura vial. Y yo quisiera preguntarte a ti ahora, ¿cuál es tu opinión de lo que ha ocurrido en la República Dominicana cuando se inició la construcción del metro de Santo Domingo? El ingeniero de Andino Peña, como director de la UPRED, le mostró al país, hizo un periplo por los medios de comunicación Mediatur, y a muchos directores de medios en los que él participó le mostró los planos de las 7 líneas o 6 líneas del metro. Entonces, ¿cuál es tu opinión de por qué gobiernos que vinieron después de Leonel Fernández, cuando se hizo la primera y la segunda línea del metro, cuál es tu valoración de por qué no se continuó? ¿Cómo estuviéramos nosotros hoy de haberse seguido esa línea de construcciones que están planteadas, que están en los planos, está todo ahí? ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? Bueno, la mediocridad que existe en los políticos en sentido general, especialmente nuestros líderes que llegan al poder, pues también frenan el desarrollo. Iniciativas como la del metro, que debió ser parte de considerado como un tema de Estado, y de hecho se ha convertido en un tema, han tenido que convertirlo en un tema de Estado, porque esa iniciativa del presidente Leonel Fernández en aquella época debió continuarse sin parar, seguirlo expandiendo, no solamente en el Gran Santo Domingo, sino en todo el territorio nacional. Con otras iniciativas similares.
porque no solamente lo del metro, sino también los elevados, los túneles, debieron ser continuados. Fue un proyecto moderno. Yo digo que incluso he calificado en varias ocasiones a Diandino Peña como el padre de la ingeniería dominicana moderna, porque incluso todas esas obras se hicieron sin perturbar la paz ni la tranquilidad de la ciudadanía. Todo el mundo sabía que se estaban haciendo las cosas y seguían una vida normal. ¿Por qué? Porque se planificaba. Empezó, como tú dices, con el periplo de Diandino, por todos los medios de comunicación para convencer a la ciudadanía de la conveniencia y los beneficios de esa obra que muchos se oponían, especialmente comunicadores muy renombrados. Sin embargo, hoy día, si no se dice que si no se hubieran hecho esas obras, la ciudad hubiera sido un verdadero infierno, pese que ahora mismo con lo que se ha estado haciendo parece ser un infierno, porque no ha habido una planificación, una orientación a la población con respecto a lo que se está haciendo. Mira, hablando de la situación del metro de Santo Domingo, yo quiero aprovechar porque tú eres ingeniero civil, eres ingeniero electromecánico, pero tú tienes una incidencia en la ingeniería civil, o sea, tú has estado muy vinculado. Correcto. Estuviste en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones como viceministro, es decir, que tienes una experiencia con un área que también es fundamental de la ingeniería, como la civil. Entonces yo quiero preguntarte algo, Mario, tú como ingeniero. Esta construcción de la línea 12, que va desde el kilómetro 9 hasta la entrada de los Alcarrizos, que fue una promesa del presidente Abinader de que él antes de terminar su primer periodo iba a entregarle esa obra al país, y no ha sido así, y se plantea incluso interrogantes en la población, inquietudes de todo el que pasa por ahí, que ve una obra que se nota a luces mal hecha. Incluso se han hecho planteamientos en el sentido de que hay objeción de parte de firmas en Francia que están consideradas para traer los vagones. Y ante todo lo que se ha hablado, yo quiero escuchar de ti, como conocedor de este tema, ¿cuál es tu opinión acerca de la construcción de la línea 12, que incluso el gobierno intentó y se recogió diciendo que iba a salir por metro más barato que la construcción original del metro de Santo Domingo, de la línea 1. Entonces quiero saber qué tú opinas acerca de esta situación, porque uno pasa por ahí y eso ni siquiera lo han podido terminar. Bueno, precisamente el levantamiento de esta obra ha causado un pandemonio en toda la autopista Duarte prácticamente. Y al principio, antes de comenzar el programa, tú me decías que un amigo, por los entaponamientos provocados en esa zona, había durado 3 horas para llegar a su casa desde el kilómetro 9 hasta Carrefour, sí, o detrás de Carrefour. Sí. Y esto es precisamente de lo que hablábamos al principio. Se planifican y no utilizan experiencias que se han establecido en la República Dominicana. Los que construyeron el metro inicialmente, inclusive fueron consultados por firmas extranjeras para instalación de metros en Puerto Rico, en Panamá y en algunos otros países. O sea, ya hay una experiencia dominicana que debió, y no sé realmente si están trabajando en esta, pero debió de aprovecharse. Sé que hay otras firmas que se han involucrado en el desarrollo de esta obra y que ha sido sumamente cuestionada desde el uso de la topografía, de los estudios topográficos hasta del hormigón que se ha utilizado, al punto de que hemos visto por los medios de comunicación de que estructuras han sido derribadas
por mal hecha, porque no soportan la carga o están torcidas. Entonces, hay un trabajo que está cuestionado y que eso en el futuro, en el caso de que o cuando entre en funcionamiento la obra, va a llevar muchas inquietudes también en los usuarios que van a tener hasta miedo de usarla. Ya hemos visto algunas experiencias, como en el caso del teleférico de Santiago, que los usuarios no la usan por tener temor a usarla. Entonces, probablemente se dé esa misma situación con esta obra luego que sea ejecutada. Mira una cosa, Mario. Yo viví muchos años, mi juventud en Estados Unidos, y recuerdo que en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, en el caso del Bronx, hay una avenida que es la Grand Concourse, o sea, una avenida, para que la gente me entienda, es como si fuera la 27 de febrero, y los semáforos están sincronizados. Y yo recuerdo que cuando yo salía de donde yo vivía hacia el lugar de destino, las luces van cambiando y se van poniendo todo a ver sincronizado. Se ha hablado mucho de esto en el país, es un tema del que se ha hecho referencia siempre. Incluso tengo entendido que la única vía de la metrópoli de Santo Domingo es la avenida Winston Churchill, que tiene semáforos que están sincronizados. ¿Por qué razón eso no se ha replicado en todas las vías para agilizar el tránsito? ¿Cuál es tu opinión técnica acerca de esto? Cuando yo estaba en obras públicas, en una de mis funciones fue la responsabilidad de la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre, y pertenecía a Tránsito, precisamente el centro de control. Este centro de control de tráfico, de gestión y control de tráfico para el centro de la ciudad, se sometió a una remodelación porque fue arrabalizado en tiempos anteriores. E incluso de obras públicas pasó al ayuntamiento, volvió y pasó a obras públicas, las rescatamos y tratamos de entonces reconstruir. Cuando yo salí, todavía estaba en ese proceso, cuando salí de esa responsabilidad. Pero luego se contrató una compañía para que la modernizara y que pues, finalmente entró en una disputa con este gobierno. Correcto. El Intran, que es el órgano rector de la movilidad, el tránsito, el transporte y la seguridad vial. Entonces, está fuera de servicio prácticamente el centro de control. Aunque se ha anunciado muchas veces de su reinauguración, de su puesta en marcha con equipos modernos, pues no ha sido así. Los semáforos no están sincronizados y están bajo la tutela de los agentes de la DGCET, que desde siempre, y eso ha sido un problema, desde siempre han intervenido las intersecciones debajo de los semáforos y no lo han dejado funcionar debidamente. Eso ha sido también de mucha preocupación para los usuarios del transporte, por los grandes congestionamientos que produce. Nosotros no contamos con un sistema de gestión y control de tráfico moderno, inteligente. Y por más que quieran decir que hay un sistema inteligente, los inteligentes son los DGC con un celular en la mano. Mira, Mario, a propósito de la palabra inteligente que tú mencionas, yo no sé cuál será tu valoración, pero te hablo como ciudadano. Me sorprendió bastante que el año pasado el actual ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, que sale ahora de la Ascensión, con toda una parafernalia, se le dijo al país de que habían desarrollado un sistema inteligente para ubicar los hoyos en las vías públicas con una respuesta inmediata.
de señalización, etcétera. Entonces yo quiero escuchar al titular del CES Vial de la Fuerza del Pueblo. ¿Qué usted opina de esa estrambólica iniciativa gubernamental? Y yo paso por varias calles de la ciudad y están los mismos hoyos. ¿Cuál es su opinión, ingeniero? Bueno, parece que se le fue un poquito la mano. ¿Por qué? Al decir que lo del sistema inteligente para hacerlo, porque eran hombres que hacen un levantamiento en la vía, e identifican dónde hay hoyos y le trazan una pintura alrededor. Ya ese es el asunto. Esa es la inteligencia. Esa es la inteligencia. Parece ser que fue la inteligencia que es utilizada. Qué barbaridad. Entonces los resultados muestran mucho cuestionamiento. Parece ser que fueron más inteligentes identificando los hoyos que reparando. Sí. Porque siguen ahí. Siguen ahí, eso debió hacerse. Y es más, cuando nosotros estábamos en obras públicas, la primera instrucción que yo di, lo recuerdo perfectamente, reuní a la subdirectora técnica de la Dirección General de Tránsito. Yo quiero que tú me hagas un recorrido por la ciudad y me identifique todos los hoyos. Eso te estoy hablando en el del 2005. Y ella con un equipo de gente lo hizo, y ese informe se lo llevamos entonces a mantenimiento de carretera. Y ellos lo que se ocupaban era de bachear. Esa debe ser una actividad normal. Rutinaria. Entonces no amerita de ningún sistema inteligente. Ni inteligente ni tampoco. Ni bruto tampoco. No, eso es actuar y reparar los hoyos de la ciudad. Sí, algo que le corresponde. Rutinario. Sí. Que es como si fuera que a un ser humano tiene que bañarse todos los días, cepillarse, eso es algo rutinario, normal. Entonces, ese tipo de labor es normal, que no hay por qué publicitarla ni por eso no hacer parafernalia con esa situación. Claro. Mario, mira, tú como técnico y político, dirigente político, participaste en la elaboración del programa de gobierno que presentó el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, cuando fue candidato presidencial en las elecciones pasadas. Y ahí hubo 2.044 iniciativas, propuestas que atendían diferentes sectores de la sociedad, de propuestas del Partido de la Fuerza del Pueblo. Entonces hay un componente que tiene que ver con la seguridad vial, la secretaría que tú diriges. Tú pudieras aquí en este espacio de Mesa Redonda RD resumir a grosso modo, en líneas generales, ese conjunto de propuestas, o viendo 3 o 4 áreas fundamentales que apunten a mejorar el tránsito en República Dominicana, la seguridad vial. ¿Pudieras resumir en ese sentido para los amigos que nos siguen en Mesa Redonda RD? Sí, cómo no. Y lo hablaríamos por primera vez públicamente, porque nosotros decíamos, no lo vamos a hacer público porque nos van a copiar. Sí. Y efectivamente, no sé cómo ese documento llegó a manos de ellos, que tan pronto el director del Intran pues empezó a anunciar de las medidas que nosotros... Que ya estaban consignadas en ese documento. Sí, correcto. Estamos hablando del programa de gobierno presentado por Leonel Fernández. Sí. Ok. Y eso, y comenzaba precisamente con el gran pacto con la sociedad. Y eso fue lo primero que se hizo. Es decir, que copiaron hasta el enunciado. Sí, o sea, el gran pacto con la sociedad. Sí, exactamente. Todo eso que no es más que el consenso de la sociedad con ciertas medidas y de apoyar la seguridad vial, para apoyar la seguridad vial y empezar a ejecutar una serie de cosas. Se firmó ese pacto en el Palacio. Correcto. Con el presidente, con la presencia del presidente. Se firmó ese pacto y organizaciones no gubernamentales. Luego se anunciaron una serie de medidas que también se contemplaban. Ahí fue cuando nosotros dijimos, pero ven acá,
aquí hay un problema. Filtraron las informaciones de nosotros. Un plagio. Sí, inmediatamente. O sea, tú detectaste eso, pero en resumidas cuentas, bueno, lo hicieron, copiaron, pero eso fue para iniciar. Y de todas maneras, de forma cuestionada, sí, porque debió llevarse un mayor tiempo. Nosotros planteábamos un pacto parecido a lo que fue la Constitución del 2010 y la Estrategia Nacional de Desarrollo. Ese tipo de diálogo. O sea, dándole participación a la sociedad es un tema que nos afecta a todos. Sí, correctamente. Correcto. Y llegaron o sea, que ese fue el enfoque. Ese fue el enfoque. Pero entonces se precipitaron el pacto por la seguridad vial. A ver. Pero entonces, bien, ¿en qué consiste? En sentido general, nosotros propugnamos, y porque todavía pensamos de esa manera, no fue una cosa, un documento coyuntural y que después una visión país. Correctamente, y precisamente lo que nosotros planteamos es de que debe convertirse en un objetivo país el tema de la seguridad vial. Correcto. Objetivo país. Pero la seguridad vial tiene que ver con todo lo demás, como sombrilla, con lo que es la movilidad, con lo que es el transporte, con lo que es el tránsito. Correcto. O sea, porque nosotros empezamos a estudiar lo que es la causa raíz del problema. Ok. Causas y efectos. Nosotros vemos los efectos, que son los accidentes, pero no vamos a la causa. Y las causas nosotros tenemos que buscarlas en los factores de riesgo. Entonces, ustedes como secretaría evaluamos eso todo, y en función de eso hicieron planteamientos concretos de iniciativas para resolver ese problema. Planteándolo en 9 pilares. Okay. Eso es lo que yo creo que son 9 pilares. Son 9 pilares. En resumen, precisamente para que no se me olvide ninguno. No, correcto. Lo tengo aquí. Está el fortalecimiento institucional, porque creemos que todavía falta mucho para que el organismo rector tenga independencia absoluta, tenga autonomía económica, realmente autoridad, que no la tiene, etcétera. El segundo pilar nosotros lo nombramos como gestión política de financiamiento. Falta ese tipo de gestión de la búsqueda de financiamiento de recursos para desarrollo de proyectos. La educación y fortalecimiento de capacidades. Esto es sumamente importante porque hay que educar. Okay. Y la educación no solamente a la ciudadanía, sino también a los técnicos, a los actores que van y que lleguen inclusive hasta las autoridades, desde el sistema legislativo hasta el sistema judicial. Correcto. Sigo con el divulgación y transparencia. Luego controles, vigilancia y rendición de cuentas, investigación y política internacional. Eso es sumamente importante. Sí. E involucra relaciones exteriores en esta parte. O sea, que tiene un enfoque internacional en ese sentido. Sí, claro que sí. Okay. Y la intervención de relaciones exteriores. En ese proceso. En ese proceso. Seguros y emergencias para la asistencia a las víctimas, asistencia oportuna. Sí. Porque el 911 precisamente se ha dejado caer. Eso hay que retomarlo y reforzarlo. Okay. Y a implementar otras cosas que nosotros planteamos. Que están incorporados en el pliego de las iniciativas. Sí, porque entre todos estos pilares hay una serie de medidas que van en la dirección del logro de esas metas. Correctamente. Que están definidas en esos pilares. Correctamente. Está infraestructura y vehículos seguros. Correcto. Mira, eso tiene mucho que ver con lo que es también lo de la infraestructura y vehículos seguros, que es de lo que empezamos a hablar. Y que es precisamente un tema que voy a discutir en la tarde de hoy en Funglode. Sí. Que tiene que ver con lo que es la movilidad sostenible. Muy bien. Miren, señores, nosotros en la presentación que hicimos del ingeniero Mario Holguín, no ampliamos en base a su perfil
algunos detalles importantes. Y a propósito de los pilares que tú estás mencionando, como titular de CES Vial en la Fuerza del Pueblo, vamos a compartir con los amigos que nos siguen y las amigas en este podcast que Mario Holguín es ingeniero electromecánico, como tú indicaste al principio, egresado de la UAS, de la Primera de América, que en el 2038 va a cumplir 500 años, sí. Mario, dentro de poco, porque el tiempo pasa rápido, ya estamos en el 2025. Sí, así. Viceministro de Obras Públicas durante la gestión del presidente Fernández, con casi 3 décadas como investigador y activista en seguridad vial para la implementación de las acciones globales que promueve la ONU. Autor de ensayos técnicos y artículos publicados en prestigiosos medios nacionales e internacionales. Entre sus publicaciones podemos citar Seguridad Vial en la República Dominicana hacia un Plan Nacional Integral, Seguridad Viaria hacia una nueva política de Estado en el hemisferio occidental, Seguridad Vial Sostenible, una meta impostergable como objetivo país, y la serie Indicadores de Siniestralidad Vial de República Dominicana, entre otras. Es miembro fundador de la Fuerza del Pueblo, forjador y actual titular de la Secretaría de Seguridad Vial del partido Fuerza del Pueblo. Mario, yo quiero agregar un elemento contigo, porque se habla de seguridad vial y hay un componente que no sé si tú lo has tomado en cuenta, que es lo que tiene que ver con las aseguradoras de riesgo. Es decir, estamos hablando de que todo vehículo que transita las vías públicas debe tener un seguro. Y aquí se está dando una situación en la República Dominicana muy preocupante con los seguros. Me gustaría, no es el objeto de este tema hoy, pero si tú pudieras, ya que tú escribes, eres una persona que investiga, que le ponga atención al tema de lo que está ocurriendo con los seguros en la República Dominicana, porque pienso que nosotros, los ciudadanos, estamos siendo afectados por un modelo que solamente beneficia a las firmas de seguro. Por ejemplo, hay un modelo que yo nunca lo he entendido. Si tú y yo vamos en la vía pública y tenemos un accidente, tú tienes seguro full, yo tengo seguro full. Lo que yo nunca he entendido, ¿por qué razón hay que cargarme el seguro a mí si yo no fui el culpable? No sé si me doy a entender. Entonces las aseguradoras se han puesto de acuerdo para que si tú tienes seguro de ley y yo tengo seguro full, se me cargue la responsabilidad económicamente hablando a mi seguro. ¿Y tú sabes qué implicaciones tiene eso? Que cuando va a renovarse la póliza, me aumentan la póliza. Es decir, hay un perjuicio. Y otras situaciones que se dan, que no es objeto de este análisis hoy en Mesa Redonda, pero te lo voy a dejar como un elemento para que lo consideres, que es el tema, repito, de los seguros. Y nosotros nos sentimos desamparados porque yo no sé cuál es el papel, te lo digo con honestidad, de la Superintendencia de Seguros. Yo no veo ningún apoyo al ciudadano. Esa superintendencia se entiende solamente con los aseguradores, nada más. Hacen un cóctel todos los años, presentan unas estadísticas y todo es hacia el sector, pero no mirando al ciudadano. Al sector en términos empresariales, nada para el ciudadano. Entonces, Mario, continuando esta interesante conversación contigo, yo quiero irme entonces al plano político. No, pero dime. Pudiera decirte algo al respecto. De ese tema. Sí. Nosotros iniciamos una serie de investigaciones, incluso enviamos a un vicesecretario fuera del país para tratar ese tema, que pudiéramos coordinar para tratar. Me gustaría entonces, porque es un tema que lo hemos hablado aquí. El doctor Pablo Arredondo Germán. O sea, que él puede hablar de ese tema. Pues se puede hablar, y nosotros inclusive, y está contemplado en el programa de gobierno, sí. Propuestas específicas para contrarrestar esa situación de atención a las víctimas. Se está utilizando en otros países, en países muy avanzados, pero acotejándolo a la realidad dominicana. O sea, haciendo las adaptaciones del lugar. Correctamente. Muy bien, muy Correcto. Bien. Pues vamos entonces a coordinar en otro momento para que ese técnico de tu secretaría pueda venir aquí y nos hable de un tema. Incluso afectar cuando se habla de que es por culpa de una irregularidad en la vía pública, por la infraestructura o un poste de luz que se cae encima de
de un transeúnte o de un usuario, se debe pagar una indemnización, se debe cubrir. Bueno, pero hay un tema. Y un tipo de seguro que estamos proponiendo universal, sin importar quién sea culpable, a una atención inmediata, humana. Bueno, hay un carácter social. Hay una situación, inclusive, se dio a conocer ayer que en el sector Piantini hubo un árbol muy frondoso que le cayó y afectó a 2 vehículos. Yo no sé si tú sabes, Mario, hablando de ese tema, que las aseguradoras en las pólizas ponen en letra pequeñita, tamaño 6 puntos, para que tú no la puedas leer solamente con lupa, donde dicen que cualquier siniestro que vaya más allá de la cobertura, entiéndase que el carro se dé un incendio, que te cae un árbol. Yo tengo una experiencia de un amigo que cuando fue al seguro, dijo, no, es que no hay cobertura para eso. Sí, pero mira, hasta de un poste de luz. En el último huracán que pasó, murieron 2 personas. Sí. Fueron afectadas. Una fue a un motorista que iba con una muchacha atrás. La muchacha murió porque el poste le cayó encima. Y el otro fue un peatón y el árbol le cayó encima. En el caso particular del poste de luz, debió de responsabilizar. Haber una responsabilidad civil en ese sentido. De parte de la ciudad, del ayuntamiento. O de los familiares. De los familiares contra la compañía distribuidora eléctrica. En este caso, que es la que tiene instalados los postes de luz. Correctamente. Bueno, eso no se considera lamentablemente en República Dominicana. Bueno, pero eso está contemplado en el proyecto que nosotros... No, en el proyecto que ustedes plantean, claro, sí. Pero yo digo como sociedad dominicana. Claro. No se considera esa... cuando ocurren esos siniestros, ¿verdad? Eso... Sí, pero debiera ser, y eso... Sí. Es un tema a discutir y será. Y yo estoy seguro que discutido con la población en el gran pacto social, saldrá a reducir. Claro que sí. Claro. Y se apoyará. Así es. Casi un 100%. Bien. Mario, quiero entonces irme al plano político. Hemos hablado ya mucho de seguridad vial, y falta mucho por hablar, porque no hemos hablado todavía de los embotellamientos, los congestionamientos y el apagón. Sí, pero yo no quiero desaprovechar el hecho de que yo estoy frente a un dirigente político de 24 quilates. Tú eres una persona con una carrera dilatada en política y yo quiero aprovechar aquí tu participación para que nos hable un poco de la situación política nacional. Yo veo unos aprestos publicando encuestas anticipadamente, pretendiendo colocar a figuras que tú te preguntas, todo el que sabe lo que es hacer política en la República Dominicana, lo que cuesta en términos de recursos, de tiempo y todo lo que implica eso, posicionar una figura a nivel nacional. Hay gente que cree que por redes sociales y por tú vivir en Santo Domingo ya, fulano es un líder. Pero cuando se le pregunta a un campesino en una zona apartada del país, ¿quién es fulano de tal? Hay gente que, pero ¿de quién tú me estás hablando? Es decir, construir un liderazgo nacional, eso representa muchas cosas. Sin embargo, vemos la publicación de encuestas a 3 años de unas elecciones que yo digo que eso es posicionando personas. Y yo quiero escuchar tu opinión, Mario. Tú eres un político con mucha experiencia. ¿Qué tú consideras de esos anticipos en materia electoral? No, sencillamente es parte de una estrategia precisamente para dar a conocer el rostro de algunos aspirantes que están hoy día en el gobierno y que están desatendiendo precisamente sus funciones por sus aspiraciones. Por las aspiraciones. Sí. Entonces, eso no es más que una estrategia. Y una estrategia que en la misma fuerza del pueblo tenemos que tener el cuidado de no acompañar. Así es. De no acompañar y de tomarlo con pinza todo esto y evaluarlo para no caer en esa trampa. Claro, es una trampa realmente. Claro que sí. Mira, y hablando de todo esto, nuestros líderes, nuestros orientadores y políticos lo saben. Sí. Y en ese sentido deben también orientar a todos sus miembros, a todos los miembros de la Fuerza del Pueblo. Y hablando de líderes,
tú has sido tú has sido una persona con muchos años desde tu infancia, muy cercano al presidente Leonel Fernández del Partido de la Fuerza del Pueblo, expresidente de la República. Y me gustaría que tú me dijeras, Mario, viendo todos estos procesos que han acontecido en República Dominicana, ¿cuál es tu opinión acerca del liderazgo actual del presidente Leonel Fernández en el plano nacional e internacional? ¿Cuál es tu valoración? Bueno, mira, muy pocas veces me he referido a ese tema de yo ser cercano al presidente. Sí. Y incluso de decir, porque siempre he estado en bajo perfil. Sí, claro, sí. Siempre he sido Pero estamos en mesa redonda. Háblate un poco, hermano. Pero en el caso particular de Leonel, ese liderazgo siempre lo manifestó desde jovencito. Desde antes de salir el PLD, mostró cierto liderazgo, cierto perfil, que incluso recuerdo que antes de llegar a ser presidente, desde antes de 23 años antes de llegar a ser presidente, nosotros en el colegio decíamos que Leonel iba a ser presidente, 23 años antes, para que tú veas de la forma en que se proyectaba ese individuo. Y un liderazgo que ha ido creciendo con el tiempo. Mira, la evaluación de ese liderazgo en su verdadera dimensión será después que ya él haya pasado, porque ya haya pasado del mundo terrenal, la verdadera dimensión de Leonel. Leonel, su perfil lo ha mantenido en alto desde que asumió responsabilidades públicas, con mucha responsabilidad y mucha visión de futuro. Y eso lo mostró siempre desde joven. ¿Y por qué tú sigues a Leonel políticamente? ¿Por qué Mario Holguín ha sido una persona que siempre ha estado al lado de Leonel Fernández? ¿Por qué, Mario? Ya en términos políticos, no en términos sentimentales, por el hecho de que ustedes se conocen desde infancia. Sus ideas. Yo digo políticamente. Sus ideas, su pensamiento. También con mucha afinidad a los pensamientos de don Juan. Yo conocí a don Juan cuando tenía 16 años. Me llevó precisamente un profesor ido a destiempo, don Otilio Mercedes y Sandoval, me llevó a la casa para yo pedirle a don Juan que por favor recibiera estudiantes, una comisión de estudiantes, porque yo entraba a dar clases de literatura en ese momento. Entonces, y él con mucho gusto, don Juan aceptó y recibió a los estudiantes, en donde se le hizo una entrevista por los estudiantes. Pero no hace mucho tiempo que precisamente en una actividad que se dio en Funglode, no hace tantos años, una actividad que se dio en Funglode, yo supe que él había aceptado una invitación, esa relación la hice yo de lo que se habló ahí, que él aceptó una invitación de estudiantes que yo le pedí que los recibiera. Sin embargo, no recibió a un grupo de periodistas norteamericanos y cubanos que querían hacerle una entrevista con respecto a la Gulf and Western. Y él no quiso. Pero sí recibió a los estudiantes. Sí recibió a los estudiantes. Qué interesante. Claro que sí. Qué interesante. Mario, entonces, tú decías hace un ratito del tema, por ejemplo, de los tapones, de la situación que está viviendo la gran metrópoli de Santo Domingo, porque Santo Domingo se ha convertido en una ciudad cosmopolita con más de 2 millones de habitantes. Y la queja de mucha gente es que se hicieron intervenciones en las vías. Sin embargo, si tú notas, la mayoría son en el eje este-oeste y ha quedado pendiente resolver algunos temas, por ejemplo, en Santo Domingo como capital, en esa dirección de norte-sur o sur-norte. ¿Cuál es tu valoración realmente de lo que dijo el director del Intran, el ingeniero Morrison,
de que si usted sabe que en esa esquina hay tapones, no salga. Esa recomendación que le hizo que generó tantos memes en las redes sociales. Quiero escuchar tu opinión. Mira, él no estaba lejos de la realidad realmente. Pero generó muchos memes. No debió decirlo, pero debió de cuidarse en decirlo. Quizás él lo hizo debió de ponerlo como un anuncio, una cosa, una publicidad en las redes o algo así de orientación y ese tipo, pero no salir frente a en ese momento. En ese momento. Claro que no. Sí. Fue la falta de experiencia. Eso fue una falta de experiencia. Y de hecho, decir de que el problema está resuelto. No, y que use GPS. Use GPS. Bueno, que eso también, desde antes de él decirlo, siempre desde que salió, siempre se ha bueno, para tú llegar al estudio, yo te envié la ubicación, la dirección, y tú viniste con tu GPS. Correctamente. No porque Morrison te lo diga. No, exactamente. ¿Entiendes? O sea, y en los países desarrollados esas aplicaciones se usan de forma normal, al punto de que se han elaborado leyes de controles de eso. Sí. Que no deben usarse en momento en que pudiera causar un accidente, ese tipo de cosas. Distraerse en ese sentido. O sea, que hay controles. Y creo que los planes los planes trazados deben ejecutarse. Deben ejecutarse. Y no esperar que perimen para luego tomar otro y poner y el anterior echarlo al zafacón. Entonces ir alargando los problemas a través del tiempo. Porque con el tiempo se van precisamente acrecentando. Sí. Por muchas razones. La población, el crecimiento urbano, el crecimiento de los vehículos, en donde ya debiéramos estar pensando en otra cosa. Mira, Mario, ya estamos terminando. Yo que tengo una inquietud y quiero hablar aquí de esto con el ingeniero. Mario, tras las lluvias que cayeron en una oportunidad en noviembre del año 2022. Déjame, antes, que no se te olvide, porque ahora me salió así. Sí, ajá. Con respecto a un tema que ya lo hablamos, que es respecto a mi relación con Leonel. Con Leonel Fernández. Sí. Leonel fue mi profesor cuando yo tenía... fue 2 veces profesor mío, cuando yo tenía 14 años. Estudiamos, nos formamos con los mismos profesores en el Colegio Cristóbal Colón. Sí. El graduado, terminado de graduar, inmediatamente sale como profesor. Porque él hace en 2 años el bachillerato, inmediatamente sale. O sea que es jovencito también. Entonces, yo sigo lo mismo, imitando precisamente al profesor. En 2 años termino mi bachillerato y quedo como profesor. Él en historia y yo en literatura, literatura española. Entonces, esa admiración, además de Villajuana y la cercanía, ese tipo de cosas, pues desde antes de él conocerme ya pues lo conocíamos. Sí. Porque era popular. Sí, ya en el sector. Entre los jóvenes de esa época, que se reunían en las esquinas a discutir sobre política, sobre literatura y ese tipo de cosas. Y esa misma gente que estaban siempre con él eran la gente que iban a mi casa. O sea, es que habían unos vínculos que se mantuvieron a través del tiempo. Hasta hoy. Hasta el día de hoy. Claro. Sí. Mario, ya nos vamos. Vamos a cerrar este episodio, pero yo no quiero hacerlo sin antes escuchar la opinión de una persona como tú. Se cayó una parte una pared frente al Centro Olímpico en el paso a desnivel que provocó la muerte de un profesor de la UAS, de unos turistas que él fue a buscar, y eso generó toda una parafernalia de una persona que se llama Osiris de León, que habla de todo, opina de todo. Él es geólogo, pero él opina de todo. Él llegó al lugar, una persona con una sombrilla, con una capa, él hablando, y comenzaron a atacar
al gobierno de Leonel Fernández diciendo que eso se hizo ahí, que se hizo mal, que opiniones del CODI, etcétera. ¿Tú te refieres a la pared del túnel que va de la 27 el paso a desnivel, sí. Con Máximo Gómez. Sí, abierto. Correcto. Sí, murieron 9 personas. 9 personas. Entonces, ¿qué ocurre? Va Osiris de León y el presidente de la República, Luis Abinader, conforma una comisión que va a evaluar y va a decir qué pasó ahí, y asigna a Osiris de León presidente de esa comisión. Yo estoy esperando el informe, Mario. ¿Tú has visto el informe de esa comisión? No. Le dieron un plazo. Bueno, pero también él seguramente entregaría el informe. Lo que pasa es que este gobierno no es tan transparente como dice. Es muy probable. No, pero tú dijiste que murieron 9 personas. Murieron 9 personas. Y eso afectó a la sociedad dominicana. Claro. Ahora, ese caso... Entonces, ese informe, tú dices, probablemente se entregó y eso no se da a conocer. Como todas las cosas. Y todo lo hace. Yo creo que tú eres muy generoso diciendo que probablemente se hizo el informe. Yo tengo serias dudas de si se hizo, porque si él lo hubiese hecho... No, porque se hicieron las reparaciones. No, pero en un informe. El informe debe estar en manos de ellos, porque Osiris también no crea que es un individuo... un loco, una persona. Yo no he dicho eso, pero no me gustó que llegó al lugar y entonces hizo unas declaraciones que se puso a hablar, adelantándose a los acontecimientos, digo yo, y a hacer juicio de valor de forma inmediata. Mira, ese caso, yo en particular, yo me molesté mucho por la forma en que nosotros desde el partido lo enfocamos también. Sí. Porque el enfoque que se le dio no fue el correcto. No fue desde el punto de vista político. Correcto. Porque fue un caso fundamentalmente de tema de seguridad vial. Así es. ¿Por qué? Porque se supo desde meses atrás que ese problema existía. Mire, hermano, y para hubo prevenir, personas que hicieron video. Claro que sí. Miren esa grieta, eso se va a caer. A eso me refiero. A eso me refiero. Entonces, lo que había que tomar medidas preventivas. Y esas medidas preventivas, ¿de dónde que sale? Es desde el Intran. Y el Intran no se pronunció para nada. ¿Por qué? Porque es el responsable de la seguridad vial. Y es un tema de seguridad vial. Debieron haber, tan pronto empezaron las lluvias y se empezaron a conocer esas fotos, debieron clausurar el paso, debieron cerrar el paso para evitar precisamente ese problema. ¿Qué pasó? Y si se caía, pues no le iba a caer a nadie, porque estaba cerrado. Claro. Entonces, nosotros lo enfocamos desde el punto de vista de ingeniería, de obras, de una obra de ingeniería. Eso fue un problema político. Fue exactamente. Vial. Seguridad vial que se convirtió en un problema político. Exactamente. Bien, Mario, ha sido todo. Tú sabes que en estos aprestos mediáticos tenemos un gran enemigo, que es el tiempo. Claro. Es un verdugo. Claro. Se te para al lado con un yunque y hay que terminar. Yo lo lamento mucho porque me hubiese gustado continuar esta interesante charla contigo aquí en Mesa Redonda RD, pero vamos a dejar en el tapete otros encuentros contigo y también con el técnico que tú sugeriste para tratar el tema de los seguros. Así que, señores, suscríbanse a este canal Mesa Redonda RD. Denle like a los episodios que subimos siempre cada día y también compartan con sus amigos, amigas, con sus familiares, y siempre vamos a esperar de ustedes sus comentarios, que son muy importantes para poner siempre una escucha activa en ustedes como audiencia. Así que muchas gracias al ingeniero Mario Orguín por su participación en esta entrega de Mesa Redonda RD. Será hasta entonces.